La presencia de cada uno de ustedes representa para la Fundación Integrar una enorme satisfacción, ya que sentimos que nuestro llamado a la conciencia encontró eco y de este modo tendrá cada vez mayor impacto. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos. La Fundación Integrar es una entidad privada sin ánimo de lucro que desde hace más de 20 años trabaja por la inclusión y bienestar de niños y jóvenes con autismo, síndrome de Down, déficit de atención, hiperactividad o algún otro tipo de discapacidad intelectual o cognitiva. La desinformación con respecto a los trastornos del espectro autista ha prevalecido por décadas y, en consecuencia, son más los mitos que las realidades los que habitan en nuestro entorno. Es sabido que para tener conciencia es necesario conocer y, con base en lo conocido, valorar. De ahí que nuestro principal interés a través de diversos medios de comunicación y espacios como este es compartir hechos y datos que reiteren la importancia de modificar nuestro metro cuadrado para que todos, sin importar cómo somos, tengamos cabida. Como una manera de llamar la atención frente a una situación casi invisible para muchos, la Organización de las Naciones Unidas declaró en diciembre de 2007, el 2 de abril, como el Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo. Desde entonces, en varios países se realizan diversas actividades que favorecen el diálogo público en torno a este tema. Con ese mismo interés, la Fundación Integrar ha organizado el encuentro del día de hoy, en el que pretendemos llevarlos del desconocimiento a las posibilidades, contando con el apoyo irrestricto de empresas públicas de Medellín. Para comenzar, invitamos al escenario a la directora de la Fundación, Patricia Gaviria Mejía, quien nos dirigirá un saludo. Muy buenos días para todos y de nuevo, como decía Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero contarles un poquito qué es hoy el 2 de abril, qué significa que tengamos un día de conciencia de autismo y no simplemente un día de autismo. Autismo por mucho tiempo fue una condición que se presentaba de manera relativamente infrecuente. Hace 40 años hablábamos de que aproximadamente teníamos un niño naciendo con autismo por cada 10.000 nacimientos. A pesar de que la condición era muy compleja, de todas maneras su poca frecuencia, por así decirlo, entonces no había llevado a que los organismos a quienes les toca hablar de este tema pudieran entonces interesarse por él. Pero a partir del año 2000 se empiezan a hacer una serie de estudios de epidemiología en distintos lugares del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, y se empieza a encontrar que la incidencia de autismo es más alta, se está creciendo y que por tanto su prevalencia empieza a ser cada vez mayor. Del año 2007 en adelante empezamos a encontrar primero un dato de que estábamos teniendo un niño por cada 150, después un niño por cada 110 y ayer el director del CDC de Atlanta, que es el centro donde se hace el control de enfermedades en los Estados Unidos, declaró que el estudio epidemiológico del año 2011, que hablaba de que teníamos un niño por cada 88, estaba correctamente hecho, y que el estudio de Corea del Sur, que se hizo también entre el año 2009 y el 2011, que habla de un niño por cada 38, también está completamente correcto. Esa es la razón por la cual entonces la ONU, a partir del año 2007, dice que tenemos que tener un día al año en el cual las personas tomemos conciencia acerca de autismo. Primero porque estamos teniendo una prevalencia muy alta, un niño en cada 88, significaría que si ese dato es similar, por ejemplo, acá en Medellín, donde tenemos, en Antioquia, donde tenemos alrededor de 750.000 niños, estaríamos hablando de que alrededor de 8.120 niños tendrían autismo. Entonces, frente a ese dato, pues obviamente hay que hacer alertas, porque esto ya no se convierte solo en el problema de algunas familias o de algunas personas, sino que es un problema de gobierno, un problema de políticas de salud, de políticas sociales, y además porque la condición de autismo es una condición tan compleja, y tal vez eso es lo más importante, más allá de las cifras, es una condición tan difícil de sobrellevar, implica tantos retos para las personas que la presentan, como para sus familias, que entonces se ha hecho todo este llamado de conciencia mundial de manera que podamos tener suficientes investigaciones que no solamente aclaren qué es lo que está pasando con autismo, sino también que ofrezcan buenas intervenciones.
porque como en todo problema humano que se presenta, no van a faltar nunca los charlatanes, las personas que salen con intervenciones bastante extrañas, bastante milagrosas, y que confunden por tanto las familias y hacen por sobre todo perder años muy importantes de una buena intervención para los niños que presentan la condición de autismo. Esa es entonces la razón por la que los hemos convocado hoy y por la que queremos que también esta noche se den un paseo por Medellín y vean lo hermosa que se va a ver nuestra ciudad con la gran cantidad de empresas que se unieron a la campaña y que esta noche estarán encendidas sus edificios en azul. Azul porque autismo se está equiparando al mar que cuando las cosas están bien, cuando el sol brilla es de un azul muy hermoso, pero que cuando las cosas están mal, cuando tenemos una gran tormenta, es de un azul muy profundo, pero siempre será azul. Esa es la nota que hay detrás de ese enciende la luz azul. Los invitamos también a todos ustedes de que si es factible, esta noche haya una pequeña lucecita azul en todos sus hogares, con lo cual se estarán uniendo a esta convocatoria mundial. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. ¿Cómo piensan, cómo sienten o cómo se comunican las personas con autismo? Son algunos de los interrogantes sobre los que conversaremos en el transcurso de la mañana. Pero más allá de lo que podamos estar pensando o preguntándonos, vale la pena iniciar con la reflexión sobre el compromiso que tenemos de reconocer por fin a las personas con autismo como algo más que una versión alterada de nuestra supuesta normalidad. Veamos el siguiente video. Yo construí un puente salido de ningún lado, a través de la inexistencia, y me pregunté si habría algo en el otro lado. Yo construí un puente salido desde la bruma, a través de la oscuridad, y esperé que hubiera luz en el otro lado. Construí un puente salido del desespero, a través del olvido, y creí que había esperanza en el otro lado. Yo construí un puente salido de la desesperanza, a través del caos, y confié en que habría fortaleza del otro lado. Yo construí un puente salido del infierno, a través del terror, y fue un buen puente, un puente fuerte, un puente hermoso. Un puente que construí yo mismo, con solo mis manos como herramientas, mi obstinación como apoyo, mi fe para expandirlo y mi sangre como remedio. Yo construí un puente y lo crucé. Pero no hubo nadie que me encontrara en el otro lado. Ser autista no significa ser inhumano, significa ser un extraterrestre. Significa que lo que es normal para mí no lo es para el resto de las personas, y lo que es normal para la mayoría de las personas no lo es para mí. Mi personalidad está intacta, mi identidad no está alterada. Encuentro un gran valor y significado en mi vida y no deseo ser curado de ser yo mismo. Si deseas ayudarme, no trates de cambiarme para que encaje en tu mundo. No trates de confinarme a alguna pequeña parte del mundo que puedes cambiar para encajarme. Concédeme el derecho de conocerme a mi manera, reconoce que somos igualmente extraterrestres el uno para el otro, y que mi forma de ser no es simplemente una versión alterada de la tuya. Cuestiona tus ideas, define tus conceptos y trabaja conmigo en la construcción de más puentes entre nosotros. Fundación Integral, una organización de carácter privado no gubernamental y sin ánimo de lucro. Como decíamos al inicio, el primer paso para tener conciencia es conocer.
De ahí que esta jornada comience con una exposición que nos ayudará a comprender a las personas con autismo, pasando del desconocimiento al reconocimiento de las posibilidades. Esta conferencia estará a cargo de Gladys Cecilia Ortega Murillo y Miriam Luz Gómez Rivera. Gladys es psicóloga de la Universidad San Buenaventura y en la Fundación Integrar coordina el programa Habilitación Integral. Por su parte, Miriam Luz es licenciada en Educación Especial del Tecnológico de Antioquia y coordina el programa de apoyo a la inclusión educativa. Bienvenidas. Muy buenos días para todos y todas. En este momento, Miriam, mi compañera y yo vamos a iniciar y vamos a compartir con ustedes la conferencia Autismo del desconocimiento de las posibilidades. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno neurobiológico que afecta el desarrollo del cerebro. Esta afectación en el desarrollo del cerebro genera una serie de características, afecta unas áreas del desarrollo humano y genera unas características o unos síntomas. Estos síntomas o características se manifiestan en diferentes niveles o grados. Estos diferentes grados es lo que constituye el espectro autista o el continuo autista. ¿Qué significa esto? Significa que todas las personas con autismo comparten las mismas características, los mismos síntomas, pero la manifestación de esos síntomas se presenta de manera diferente. Tenemos entonces dentro del espectro unos niveles. Va desde lo más intenso, pasando por un nivel intermedio y llegando al otro extremo, que es una manera menos intensa en que se manifiestan los síntomas de la condición. Tenemos entonces que las personas que pertenecen al nivel más intenso e intermedio son aquellas personas con autismo clásico o tipo Kanner, que así lo encontramos en los textos, y generalmente estas personas del nivel intenso e intermedio tienen asociada la condición de discapacidad intelectual. En el otro extremo encontramos las personas con una sintomatología en menor intensidad. En ese extremo encontramos las personas con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento, y tenemos que estas personas no hay una discapacidad intelectual asociada. Esto significa que su coeficiente intelectual está por encima del 75, es decir, dentro del rango que consideramos normal, y representan del 5 al 10% de las personas con autismo. Los factores de riesgo. Tenemos innumerables y muchas situaciones que se consideran factores de riesgo. Entre esas tenemos los componentes genéticos. Se conocen algunos genes implicados en la etiología del autismo. No es un solo gen, hay varios genes implicados que están actualmente en investigación, y por esta razón se consideran que las causas son multigenéticas. Entre las complicaciones perinatales tenemos situaciones como la hipoxia, las infecciones, la exposición a distintas sustancias tóxicas y otros agentes. La ictericia también es un factor de riesgo. La ictericia es el aumento de la bilirrubina en la sangre que ocurre porque el hígado no es capaz de eliminarlo y genera una coloración amarilla en la piel. Y finalmente, los factores de prematurez y edad materna también están asociados y también se presentan como factores de riesgo en personas con autismo. La mayoría de los exámenes neurológicos de personas con autismo son normales. ¿Qué significa esto? Significa que los exámenes de manera explícita no muestran el daño en el cerebro que se presenta en la condición de autismo, y por esta razón precisamente es que muchos padres se desconciertan y entonces comienzan a pensar en hipótesis no científicas y en explicaciones poco científicas de la condición. Las diferencias en el desarrollo del cerebro, en la forma anatómica del cerebro y en su funcionamiento han sido evidenciadas, han sido encontradas en estudios post-mortem, es decir, en autopsias de personas fallecidas. Ningún examen, o las resonancias, por ejemplo, magnéticas, que son los exámenes más comunes en nuestro medio, no evidencian ninguna anormalidad. Entonces, esto, vuelvo y digo, es una de las razones por las cuales las hipótesis no científicas empiezan a proliferar en el medio. ¿Cuáles son las características de las personas con autismo? Tenemos tres alteraciones básicas, que son un trastorno en la relación con las personas, un trastorno en la comunicación y un trastorno en los intereses y en la flexibilidad de la conducta.
Vamos a mirar cada una de esas características. En cuanto a la relación con las personas, tenemos entonces que es una dificultad para compartir los intereses de las demás personas. Para ellos es muy difícil comprender y entender puntos de vista diferentes a los propios. Comprender las emociones y los pensamientos de los demás también es algo que se les dificulta. Y muy importante en este punto de las relaciones de las personas con autismo tienen una dificultad muy marcada para relacionarse con personas de su misma edad. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar en los niños pequeños que pueden establecer algún tipo de interacción con personas adultas, pero a la hora de establecer esa relación y esa interacción con personas de su edad no tienen las habilidades para hacerlo. Si vamos a mirar en el espectro, cómo se manifiesta esta alteración de las relaciones con las personas en los diferentes niveles, tenemos entonces que las personas en el nivel de mayor intensidad muestran un desinterés y un rechazo debido a la dificultad para relacionarse y para establecer la interacción con el otro. No es un desinterés y un rechazo porque sí, porque quieran no relacionarse con los otros. Las personas con autismo tienen una dificultad de base en habilidades muy básicas que son importantes en la interacción humana, como por ejemplo el contacto visual con las otras personas y la imitación, y este déficit precisamente en ese contacto visual y la imitación hace que relacionarse para ellos sea muy difícil porque de base no tienen estas habilidades, sino que ya hay un deterioro en ellas. En las personas del nivel intermedio tenemos entonces que ellas muestran interés, se acercan, observan a las demás personas y la interacción que hay a su alrededor, pero no poseen las habilidades para, por iniciativa propia, iniciar esas interacciones. Además, generalmente, o siempre en todos los casos, requieren de los mediadores, ya sean padres de familia, un tutor, un maestro, que les ayude a establecer esa iniciativa, a iniciar esa interacción y a mantenerse. Si no hay alguien que esté mediando esa interacción, ellos no logran ni iniciarla ni mantenerse. En las personas con síndrome de Asperger y con autismo de alto funcionamiento, que es la manifestación de menor intensidad, tenemos entonces que estas personas se interesan en establecer una relación, quieren incluso y tienen el deseo de establecer relaciones de amistad y de vínculo, pero son poco perceptivos de las normas de interacción y las sutilezas sociales. Y esto los hace ver como maleducados, incluso las otras personas los pueden describir como torpes socialmente, como intrusivos socialmente, como metepatas. Y estas meteduras de patas se deben a la dificultad para darse cuenta, discriminar y entender y comprender las sutilezas sociales que son propias de la interacción humana. El trastorno de la comunicación es una dificultad para hacerse entender, no logran comunicar de manera adecuada y comprensible a las demás personas qué es lo que necesitan, qué es lo que desean. Tienen una dificultad también muy importante para emplear el lenguaje gestual, esto es los gestos, los movimientos corporales, el lenguaje no verbal. Es atípico, esto significa que sus gestos y sus movimientos pueden no estar como muy acordes al contexto y a la situación en particular en la que están inmersos. Tienen también una dificultad muy grande para emplear la comunicación con fines sociales y para comprender los significados. Este último punto es muy importante y es como la base del trastorno de la comunicación, porque como ya vamos a ver en los diferentes niveles del espectro, aunque muchas de las personas con autismo, principalmente las personas con Asperger, desarrollan un lenguaje verbal sin ninguna dificultad, no hay ninguna dificultad en la estructura de ese lenguaje, la base de la dificultad es en usar esa comunicación para fines sociales. Y finalmente en la comunicación y el lenguaje, el objetivo es la interacción entre las personas. Viendo cómo se manifiesta el trastorno de la comunicación en el espectro, tenemos entonces que las personas con mayor intensidad son aquellas personas con autismo que son no verbales, que no desarrollan un lenguaje verbal, son aquellas personas que tienen pocas intenciones comunicativas y básicamente lo que hacen es acercarse a la persona, llevarlas de la mano hacia esos lugares, esas situaciones o esas cosas
que les van a permitir su satisfacción o la satisfacción de alguna necesidad. En el nivel intermedio tenemos aquellas personas que piden, que establecen unos códigos simples para pedir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las personas que utilizan las palabras aisladas para pedir lo que necesitan, o utilizan algunos gestos, o utilizan visuales para hacer ese proceso de pedir lo que requieren. No narran experiencias, todos logran hacer una narración de sus propias experiencias, y es muy frecuente que se presente la ecolalia, que es la repetición de lo que escucha. En el nivel menos intenso, en el síndrome de Asperger y en el autismo de alto funcionamiento, encontramos entonces ya personas que tienen la capacidad de narrar sus experiencias, son personas que responden y hacen preguntas y logran establecer incluso diálogos y conversaciones, pero esos diálogos y esas conversaciones tienen unas características muy particulares. Ese diálogo y esas conversaciones pueden ser atípicas. ¿Qué significa esto? Que pueden ser alrededor de temas repetitivos, y generalmente son aquellos temas que le interesan a ellos en lo personal, y son diálogos o conversaciones muy corticas que no logran mantener como esa fluidez para constituirse en una conversación con el otro. Finalmente tenemos el trastorno en los intereses y la flexibilidad de la conducta, y esto se manifiesta fundamentalmente de dos maneras. Por un lado tenemos que las personas con autismo pueden reaccionar de manera intensa y pueden tener un malestar grande por cosas como negativas, cuando se les niega algo, es decir, cuando las cosas salen de una manera diferente a como ellos piensan que es o que debería ser. También les da mucha dificultad aceptar cambios de actividad en su rutina cotidiana, e incluso cambios en el entorno físico también los puede alterar y les genera malestar emocional. Y segundo, tenemos que entonces, por estas dificultades anteriores, las personas con autismo entonces tienen una tendencia a hacer las cosas de la misma manera o en el mismo lugar, con la intención de mantener su entorno muy organizado, muy predecible, por su dificultad para poderse adaptar como a esos cambios. ¿Cómo se manifiesta este trastorno en los diferentes niveles del espectro? En las personas del nivel de mayor intensidad en su sintomatología, tenemos entonces que hay una probabilidad muy alta de que desarrollen conductas de agresión o autolesión por la dificultad de adaptarse a esos cambios. No quiere decir que la conducta agresiva y autolesiva sea propia y típica del autismo, no, sino que su dificultad, por su inflexibilidad cognitiva, como les da dificultad de adaptarse a esos cambios, y además, si tenemos en cuenta lo que significa también tener un trastorno en la comunicación, como no logran comprender a cabalidad qué es lo que pasa en su entorno, y además no logran expresarlo de una manera correcta, pues es muy probable que se puedan desarrollar conductas de agresión o autolesión como una manera de manifestar ese malestar emocional y ese nivel de ansiedad. Es muy típico también en las personas de menor intensidad que encontremos las conductas estereotipadas o repetitivas. Esto es, los muchachos que vemos, digamos, mover de manera típica y repetitiva los dedos de sus manos, balancear el cuerpo, correr de un lado para otro sin ningún sentido aparente. Los intereses son muy restringidos y el uso funcional de los objetos es mínimo en este nivel de mayor intensidad. En el nivel intermedio tenemos entonces las personas con autismo que tienen reacciones emocionales fuertes a estos cambios. Ya no es tan frecuente las conductas de agresión o autolesión, pero hay un nivel muy alto de estrés y de ansiedad por esas circunstancias que no logran comprender, que no logran adaptarse fácilmente, y entonces se puede presentar con muchísima frecuencia conductas de llanto, de pataleta, como reacción a esa ansiedad tan alta que sienten frente a estas circunstancias. Y en el nivel de menor intensidad, o sea, las personas con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento, ya tenemos que estas personas aceptan los cambios siempre y cuando se les informe de manera anticipada esos cambios, es decir, que de alguna manera nosotros los que convivimos con ellos tengamos la precaución a través de sistemas alternativos que ya vamos a ver en las metas y las estrategias, que les informemos esos cambios que se dieron, ya sea una actividad que no se pudo realizar, un cambio físico en el entorno. Entonces ellos tienen mucha mayor capacidad o habilidad para adaptarse, pero necesitan de anticipación.
podemos encontrar aquellas personas que tienen intereses de pronto muy sofisticados, pero están centradas sus intereses en un solo tema. Por ejemplo, las personas con Asperger que tienen una preferencia muy marcada, digamos, por la geografía, por las capitales del mundo. Entonces sus intereses giran alrededor de una sola temática o de una o dos temáticas únicamente. Y esto a su vez entonces restringe la capacidad para comunicarse con el otro, porque pues, como no están focalizando sino la atención en sus propios intereses, que son muy pocos, hay muy pocos temas para hablar con las otras personas. El espectro autista entonces es un continuo. Todas las personas con autismo, vuelvo y reitero, tienen las mismas características, pero la manera en que se manifiestan esos síntomas es de una manera muy diferente, y eso es lo que constituye el espectro autista. Vamos entonces ahora a iniciar con metas y estrategias. Bueno, ahora entonces vamos a revisar las metas y estrategias que van a responder entonces a estas características que les acaba de explicar Gladys. Una de las metas de intervención que se deben desarrollar es desarrollar competencias comunicativas. La mayor dificultad que tienen las personas con autismo es realmente cómo comunicarse con el otro. No es específicamente cómo hablar, producir las palabras, sino cómo hacer para entender lo que me están diciendo y cómo comunicarme con el otro. Por eso justamente las estrategias de intervención deben estar encaminadas a que las personas que están con ellos aprendan estrategias de cómo dirigirse a ellos, cómo hacer que ellos comprendan y cómo expresen lo que necesitan expresar. No es justamente hablar de estrategias encaminadas a hacer repeticiones en forma indiscriminada de palabras para que aprendan a hablar, sino estrategias encaminadas a cómo hacer para que ellos se puedan comunicar. Las estrategias entonces que se utilizan son los sistemas aumentativos alternativos de comunicación. A través de esto lo que se quiere y lo que se pretende es que nos convirtamos en compañeros comunicadores de estas personas y así poder empezar a que ellos empiecen a desarrollar estas competencias. ¿Qué son entonces los sistemas de comunicación aumentativa alternativa? Es cualquier estrategia o cualquier método que está destinado para apoyar, mejorar o aumentar la comunicación de personas o individuos que tengan, pues que no tengan una comunicación verbal o que no sean capaces de hacerlo en forma independiente en diferentes situaciones del entorno. Los métodos de comunicación aumentativa que se utilizan o son los más conocidos son el método de señas, los que son utilizados a través de material tecnológico, por ejemplo, pues el computador o tableros comunicadores que son como electrónicos, y los tableros de comunicación. Aquí vemos en la diapositiva, el que está al lado de allí es un tablero de comunicación, en este caso utilizado para enseñarle a una persona con autismo a expresar necesidades. Entonces miren que en la parte de arriba dice un visual de yo quiero, es la manera como ellos empiezan a señalar qué es lo que ellos quieren, y alrededor hay una serie de visuales que están explicando diferentes necesidades. Entonces ellos se apoyan de estos tableros para expresar yo quiero jugar, yo quiero bañarme, yo quiero comer. Entonces es una como de las estrategias de comunicación aumentativa alternativa que se utiliza. Porque entonces decimos que es fundamental utilizar esas estrategias con las personas con autismo, porque las personas con autismo son hábiles, pero para procesar la información que se les da de una sola vez. Esto es lo que explica entonces por qué su procesamiento es visual. Cuando a uno le dan información con un visual, con una imagen, esta puede mantenerse, yo puedo focalizar mi atención y comprender más fácilmente el significado, y es para esto que son hábiles las personas con autismo. Por el contrario, como toda la información que se da en forma verbal es una secuencia de palabras, al final de esas secuencias que logramos obtener el significado y entender lo que me quieren decir con un mensaje, para ellos esto es mucho más complejo, es mucho más abstracto y es más lento de procesar. Es por eso tan importante que todas las explicaciones e información verbal que les estemos dando esté acompañada de información visual. Aquí vemos también en la diapositiva cómo esta profesional le está explicando a esta jovencita una situación social X cualquiera, le está dando una explicación verbal, no significa que no les hablemos, obviamente hay que decir y explicar una serie de cosas, pero cada una de esas palabras acompañadas de un visual que la pueda explicar. Entonces miren cómo con esa fotografía podemos ver cómo se centra en su atención para comprender cómo el significado. Es importante en esta parte de comunicación hablarles con pocas palabras, palabras simples, y siempre acompañar esta información de un visual, un dibujo,
dibujo, una lámina e incluso hasta ejemplos de la vida cotidiana que les puedan ayudar a ellos a aterrizar el concepto y comprender lo que se les está diciendo. También en los momentos donde ellos van a empezar a expresar alguna necesidad, a narrar un evento o hacer una pregunta, en ese momento apoyarles esa expresión, esa intención de comunicarse también con visuales o información visual. En este caso, en el ejemplo de acá, podemos ver que este sardino va a ir donde el médico, entonces miren que se le hace toda una explicación acompañada de visuales. Entonces acá se le explica, vas a ir donde el médico, acá en la parte de abajo está el visual de sentarse en la sala de espera a esperar la hora de la consulta, vas a estar esperando tranquilo, y el médico, aquí están todos los visuales de cómo va a hacer la cita donde el médico, cómo lo va a examinar. Entonces ya esta persona está comprendiendo a qué va, a qué lugares,